Listo, ahora sí estoy contento. Comenzaremos. Bien, la anterior semana, el anterior jueves habíamos quedado hablando justamente de lo que era este filósofo Hans Kelsen. Habíamos dicho que Hans Kelsen es el padre del derecho puro, del derecho positivo, del derecho, este derecho que prácticamente ha hecho que nuestro Estado esté prácticamente junto a su constitución política del Estado, habíamos dicho que era su certificado de nacimiento, ¿ya? En una cúspide. Recordaremos un poquito, a ver, habíamos dicho, ¿no? Unidad 2, Estado y Derecho, relaciones entre Estado y Derecho. Introducción, hemos visto. Habíamos visto prácticamente algunos tipos de Estado y aquí les había puesto una presentación, ¿no? Viendo un tipo de Estado socialista, ¿ya? Y habíamos hecho una comparación con nuestro Estado y nuestro Estado prácticamente es un Estado socialista, ¿sí? Bien, pues aquí hemos visto tres tipos de diferencias, diferencias de hablando de Kelsen, ¿no? Hablando de Kelsen, tres tipos de normativas, si ustedes quieren. Habíamos visto tres tipos de diferencias entre estados. Habíamos dicho una que es la que prácticamente va a ser vigente o la que está vigente como un derecho positivo, en este caso el estado que Hans Kelsen le va a dar, ¿no? Un estado de positivismo, ¿sí? Un estado de jerarquía jurídica, un estado considerando al estado como el órgano o el orden jurídico vigente. En eso hemos quedado prácticamente. Hemos visto estas otras teorías, habíamos dicho que estas otras teorías, en especial la teoría sociológica, que quería tomar vuelo y decir, no, que el Estado tiene que ver mucho con la sociología, pero se habían dado cuenta de que prácticamente cometieron un error, se habían dado cuenta de ese error y se van a ratificar, pero se habían dado cuenta de que el Estado tiene pues un poder de mando, ¿no ve? Eso hemos dicho, ¿no? El Estado como una realidad social, pero sí esta realidad social tiene prácticamente un poder de mando, ¿sí? Y habíamos visto también otras teorías en la segunda teoría, esta teoría que decía que había una teoría mixta, ¿no? Que prácticamente era un estado sociológico, pero también jurídico. Pero estos teóricos no hacían la diferencia, no demostraban dónde quedaba lo sociológico y dónde quedaba lo jurídico. Y ahí es donde entra nuestro actor principal, Hans Kelsen. ¿Sí? Hans Kelsen va a decir prácticamente, no, muchachos, ustedes están equivocados, están hablando tonterías, no es así, no es correcto. Esto es para mí el Estado, ¿no? Habíamos dicho que es considerado el Estado como el orden jurídico vigente. Listo, ¿no? Hasta ahí eso hemos entendido. Después de eso les he puesto la presentación. Habíamos dicho que Hans Kelsen va a hacer esta pirámide, va a reformular prácticamente estos pensamientos como el padre del derecho positivo, ¿no? Y ahí él va a empezar a jerarquizar prácticamente lo que va a ser la constitución política del Estado, las leyes, reglamentos, testamentos, contratos y sentencias, ¿no? Que han quedado abajo, ¿sí? Habíamos hecho un análisis también con algún gobierno que ha tenido nuestro país, ¿no ven? Habíamos dicho las problemáticas del país, ¿no? Las problemáticas del estudio justamente del pensamiento político, en este caso del pensamiento político y del Estado, ¿cuáles son, no? Dos problemáticas muy importantes, ¿no? El estudiar al Estado como tal, pero también a su gobierno, ¿no? Y habíamos hecho un pequeño análisis de un gobierno pasado ya. Listo. Y habíamos seguido avanzando, habíamos seguido hablando justamente de Hans Kelsen, ¿no? Kelsen nos dice, Kelsen solo toma en cuenta un aspecto del Estado, el jurídico, ¿no? Y lo eleva a una categoría absoluta, como hemos visto acá, como hemos visto justamente en la Constitución Política del Estado, como un certificado de nacimiento de la Constitución Política del Estado, y prácticamente lo que va a hacer Kelsen es tomar, ¿no? Ese orden jurídico del Estado y lo va a elevar a una categoría máxima, ¿no? A una categoría absoluta, a una categoría suprema, si ustedes quieren. ¿No? Y aquí hemos puesto otro ejemplo, hemos dicho el escudo, nuestra patria, ¿no? Una manera de hablar de civismo, si ustedes quieren, ese civismo con el amor a nuestra patria, a nuestro Estado plurinacional, pensando y en la diferencia que hemos visto ya hace 2 o 3 clases atrás, justamente esto de lo que es el Estado, pero también hemos visto la diferencia de las naciones, y nosotros estamos compuestos por diferentes nacionalidades, 36 nacionalidades, 36 idiomas oficiales y demás, ¿no? Por eso aquí está nuestra Constitución Política del Estado. Habíamos hecho un análisis también del artículo 77
pensando en el ser y el saber, ¿se acuerdan? En ese sentido psicológico que prácticamente tiene también el poder como Estado de coercitividad, acuérdense eso, ¿no? Muy importante. Ejemplo, habíamos dicho, ¿cuáles serían los elementos coercitivos que tiene el Estado para dominar, para hacer presencia jurídica? Justamente la policía que controla lo interno de nuestro Estado, y el ejército, que es para controlar y justamente hacer prevalecer la soberanía, ¿sí? También hemos puesto algún ejemplo que me acuerdo por ahí, habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, el juez tiene ese poder psicológico de dominación, vuelvo a repetir, cuando va a dictar una sentencia, ¿no? Uy, aquel que ha cometido un error, y más adelante lo vamos a ver, tiene pues ese miedo y decir, ¿ahora qué? Pues, he cometido un error, me van a sancionar, y ahí está el poder psicológico que tiene ese juez, ¿no? En ese momento, cuando va a empezar a organizar todas esas, um, todas esas, um, eh, todos esos informes que le llegan a su cabeza, todas esas teorías desordenadas que le llegan a su cabeza, y él empieza a organizarlas y después sacará una conclusión y dará un dictamen. Ahí está un poder, ¿sí? También hemos visto prácticamente el poder en el ejército, está ¿no? Claramente el ejército, ¿no? El poder de mando que tiene a sus soldaditos, ¿no? Y los soldaditos tienen ese mandato, ese poder, ¿no? Ese mandato, no poder, ¿no? Ese mandato de obedecer, de obediencia prácticamente a sus superiores, ¿no? Ahí está, ese poder que prácticamente lo estamos desarrollando ahora, ¿no? Que los sociólogos habían descubierto. No era Hans Kelsen, ¿no? Los sociólogos, en este caso vamos a hablar de Emilio Durkheim, que era el padre de la sociología, que se había dado cuenta, ¿no? Él decía, pues no, lo sociológico es lo primero, ¿no? Para entender a un Estado, porque las costumbres y demás, ¿no? Pero se había dado cuenta de que estaba en un error. Se va a ratificar y va a decir, no, 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 entonces estamos cometiendo un error, nos ratificamos, pero sí vamos a ver aquí que el Estado tiene un poder de mando. Ese poder se traduce en lo jurídico, ¿no? Y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Hemos pasado también esta parte, las teorías sociológicas, aquí hablando, ¿no? De Emilio Durkheim, las teorías sociológicas del Estado afirman que el Estado es una realidad sociológica. Ellos decían, no, no, la sociológico es lo primero, que hemos dicho que era lo sociológico, aquellas costumbres, manifestaciones y demás, y repetidas del ser humano, ¿no? Dejando por completo a un lado todo el aspecto sociológico, ¿no? Entonces, en un principio, los sociólogos, y en este caso Emilio Durkheim, va a decir eso, no, 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 lo sociológico es lo primero. Esto también hemos pasado, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Esta parte ya lo hemos pasado, lo hemos visto. Aquí, ¿no? Aquí dice, ¿no? En esta partecita que se los he subrayado, dice, ¿no? Al constatarse que encuentran en el Estado un fenómeno de mando, ahí está claro, ¿no? Un fenómeno de mando, un poder, un fenómeno de mando, desisten formalmente de su primera afirmación, pues atribuyen a ese fenómeno de mando las siguientes características. Ajá, aquí nos hemos quedado, ¿no? En estas cuatro características que se los he leído en ese momento, pero no ha habido la explicación correspondiente. Ahora sí, denme un minuto, voy a cerrar mi puerta y vamos a continuar. Hasta ahí hemos recordado, ¿verdad? Todo lo que hemos ido avanzando el día jueves. Ahí nos hemos quedado en esos 4 puntos. Vamos a continuar, ¿ya? Listo. Vamos a empezar. Alertas, alertas. Empezamos. 1. Vamos a irlo leyendo en general todo. 1. Es un mando supremo, más fuerte que la fuerza de los débiles y más fuerte que los fuertes, que se impone a todos. 2. Es un mando estable según una regulación objetiva externa. Es un mando que se ve adecuado a la realidad de una relación externa. 3. Este mando tiene la pretensión de ser legítimo. 4. Este mando se propone asegurar una convivencia duradera y ordenada entre los hombres y los grupos. Muy bien, ahí está. Entonces vemos acá que prácticamente los sociólogos, y en este caso Emilio Durkheim, se había dado cuenta que tenía un fenómeno de mando y lo ha categorizado de 4 formas. Estas 4 formas se los acabo de leer acá. Y había dicho, ¿no? Que, este fenómeno de mando
es un fenómeno de mando que se impone a todos, no es para unos cuantos, ¿no ve? No es para unos cuantos, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Chicos, prendan sus camaritas, por favor, ¿no? Entonces hemos dicho, todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Por eso se impone a todos, ¿ya? Eso nos está diciendo Emilio Durkheim, ¿no? Por un lado. Dos, se ve adecuada o adecuado a la realidad de una realidad externa, ¿no? ¿Por qué se adecua a una realidad externa? Porque ya les he explicado, nuestro estado como tal también es considerado como una persona humana, como un ser viviente que puede adquirir responsabilidades y también tiene derechos. Por eso se lo equipara, se lo iguala con una igualdad a otras realidades externas, como otros países. ¿Se acuerdan el ejemplito, no clásico que les pongo, no? Hoy día, por ejemplo, he estado leyendo un articulito que me han pasado y justamente viene escrito, ¿no? Del poder que tenía Estados Unidos, ese poder, se los voy a pasar también, yo he escrito algo también, algo por ahí escrito, ese poder que tenía Estados Unidos cuando prácticamente en 1996 cae la Unión Soviética y se había creado un poder unipolar. Ese poder unipolar, la dominación que tenía prácticamente Estados Unidos. Y no había quien prácticamente le haga frente. ¿Sí? Pero al pasar del tiempo, actualmente Rusia, China, Japón, Norcorea, ahora le hacen frente, ¿no? Le dicen, bueno, señor Estados Unidos, usted ya no es el único que domina. Nosotros tenemos voz y voto, ¿no? Ya está el ejemplo claro, ¿no? Ahorita el ejemplo claro. Estados Unidos no se anima a querer meterse bélicamente con Ucrania porque sabe que puede tal vez salir perdiendo, ¿no? Porque ya no es esa única potencia, ¿sí? Por eso se equipara esa igualdad de los estados. O sea, nosotros los estados bolivianos, por ejemplo, nos ponemos a pensar y me pongo a pensar cuando, por ejemplo, nosotros éramos un país tercermundista. Y les había explicado, ¿no? El primer mundo, segundo mundo, el tercer mundo. Nosotros cuando éramos un país tercermundista, ¿por qué? Porque no teníamos aquellas conexiones de internet, esas conexiones inmediatas, ¿no? Las conexiones inmediatas prácticamente de tecnología, por un lado. Por otro lado, no teníamos prácticamente los servicios básicos, ¿no? Muchos de nuestras zonas decían, estaban haciendo sus alcantarillados, estaban conectando agüita, ¿no? Luz en todos casos. Por eso nos decían países tercermundistas. Ahora ha cambiado la figurita, somos países en vías de desarrollo. Haciendo una equiparación, una comparación, ¿no? La palabrita más tierna con los países africanos. En África todavía hay, ¿no? Países que son países en tercermundistas, ¿no? No tienen esos servicios. A raíz de eso se nos compara, ¿ya? Ahí está. Entonces tenemos esa igualdad de estados, ¿no? No porque Estados Unidos sea el país, no sé, económicamente poderoso, bélicamente, porque económicamente ya no lo es, ¿no? Ahora está China, ahora está Rusia y demás, ¿no? Entonces, bélicamente. Pero nosotros, un país pequeño, igual tenemos esa misma igualdad, ¿no? En derecho, en voto, en veto, ¿no? Cuando se reúne la ONU, ¿no? Tenemos el derecho a vetar, sí, lo vetamos, pues. O apoyamos o no apoyamos, ¿sí? Continuamos. Tres. Tres. Este poder es legal, ¿no? Este poder es legal. O sea, el poder que tiene el Estado, este poder de mando es legal. ¿En dónde podemos dar un ejemplo? ¿En dónde nos ofrecemos para dar un ejemplo? La policía. La policía tiene ese poder legal de agarrar y llevarte del cuello si te han pescado infragante en pleno delito, ¿no? Entonces es legal que te agarren en ese momento sin que tengan no sé, mandamiento de apremio y demás. Si te han pescado infragante cometiendo un delito, una prohibición, habíamos dicho un tabú, si ustedes quieren, ¿no? ¿Qué eran los tabús? Prohibiciones, te han agarrado y te han metido adentro, ¿no? Y lo mismo pasa con los civiles. En este caso, nosotros si vemos y somos testigos de que está cometiéndose un delito infragante, no sé, de violación en la calle, de asalto, entonces nosotros tenemos ese poder de denunciarlo o agasarlo y decirlo y entregarlo a las autoridades. No, aquí está este tipo, está haciendo esto, aquí están las pruebas y listo. ¿No? O nos convertimos en cómplices, si callamos. ¿Se dan cuenta? Si nos callamos, nos convertimos en cómplices. Entonces hay ese poder legal. ¿Sí? Otro que tiene el poder legal también es el ejército.
El ejército tiene ese poder legal de hacer prácticamente respetar nuestra soberanía, ¿sí? Y habíamos dicho que ahora prácticamente ha cambiado esta figura, no solamente ya es el ejército. En la anterior Constitución Política del Estado decía, no, la soberanía recae sobre los hombros del pueblo, ¿no? Y eso quiere decir que los del pueblo tienen que ir a defender al Estado, ¿no? Todos adentro, por escalones, ¿no? Primero, segundo, tercer escalón adentro, listo. Ahora hay esos otros 4 poderes que son órganos que están encargados de hacer respetar nuestra soberanía. Ha cambiado la figura. Ya no solamente es el ejército, ya no solamente es el pueblo, sino también esos 4 poderes o esos 4 órganos que tenemos vigentes. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿verdad? ¿Está claro, chicos? Se me Sí, están licenciado. durmiendo, se me están Sí, durmiendo. Deben estar cansados. Lunes todavía. Los lunes son fatales, ¿no? Después del sábado, del domingo. Continuamos. 4. Ya, muy bien. El 4 dice, este mando se propone asegurar una convivencia duradera y ordenada entre los hombres y los grupos. En este caso, entre los gobernantes y gobernados. ¿No ve? Este poder trata prácticamente de mantener ese equilibrio, no solamente entre los hombres y grupos y demás, no, entre el gobierno y los gobernados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahorita aquí se me viene a la cabeza. Nosotros cuando lo hemos hecho corretear, por ejemplo, a Gonzalo Sánchez de Lozada, no nos ha hecho caso, no venta de gas por Chile a Estados Unidos. Ha querido salirse con el caprichito, matariles, hay que sacar. Pero entonces, este orden, ¿qué nos está haciendo? Tratar de mantener ese equilibrio entre gobernados y gobernantes. ¿Ya? Entonces, si el Estado te dice no, hazle caso. Eres el representante, te han escogido. Si te pones caprichoso, estás chao. Ahora, ¿qué pasa también cuando, por ejemplo, el Estado empieza a cometer errores? El gobierno también tiene su mecanismo, su forma de controlar, ¿no ve? Ahí está, por ejemplo, el del 2019. La policía ya no podía hacer nada, pedía auxilio, por favor, papitos militares, salgan nomás. Ya, listo, han salido el ejército, se han empezado a pacificar y a tratar de controlar a la población, al Estado, ¿no ve? Entonces, es un poder legal. ¿Se dan cuenta? Es un poder legal. ¿Ya? Además de eso, de ese poder legal, prácticamente tenemos otro tipo de poderes legales. Las leyes, las normas coercitivas. Si te portas mal, adentro. ¿Sí? Si te portas mal, adentro. Tabúes, prohibiciones. ¿No ve? No puedes andar desnudo en las calles. No lo puedes hacer. No puedes calancharte en la calle, ¿no? Hay una prohibición. Si te ven así, mira este cuate obsceno, métanlo adentro. 24 horas bajo sombra, que vayas a reflexionar. ¿No ve? Ahí está el poder coercitivo. Entonces ahí te dirán, sí, disculpame, es que soy pobre, no tenía ropa, préstenme. Se vestirá, ¿no ve? Ahí está, ¿ya? Listo. Seguiremos avanzando. Es que acabar hoy día este tema. Y nos vamos a esta otra presentación. Vamos a subirlo un poquito más así. ¿Ya? Aquí estoy dejándoles un link, es es la biografía de Emily Durkheim, lo voy a dejar también en la plataforma, como también los otros videos que hemos visto de los otros filósofos que han hablado del Estado, ¿no? Hemos hablado prácticamente, hemos hablado de varios filósofos ¿no? Hemos hablado de Kelsen, hemos hablado ahorita se me ha ido de la cabeza, ¿qué se llama? De Montesquieu, de Rousseau, ¿no? Hemos hablado de ellos en el video, entonces eso también lo voy a subir, ¿ya? Y entonces continuaremos, a partir de aquí ya tenemos que continuar, y este link es de prácticamente la biografía de Emily Durkheim, ¿ya? Entonces lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan ver, aunque tengo una presentación ahí, que nos da unas pautas, ¿ya? Pero continuaremos con esto, iremos avanzando. La conclusión de este análisis. El fenómeno de mando se refiere al orden jurídico y, por lo tanto, no puede afirmarse que el Estado sea solo un conjunto de hechos sociológicos, ni que no haya ninguna relación entre estos hechos sociológicos y el orden jurídico. Listo, ahí está, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar después de tanta charla? Que el Estado solo se basa en lo jurídico y no en otros métodos, como el sociológico, ¿ya? Como hechos sociológicos. Nada que ver. El Estado solo se basa en los hechos jurídicos y hasta además hace a un lado las cosas políticas, los temas políticos. El Estado solamente se basa en lo jurídico.
a raíz de eso tiene esa coercitividad, tiene ese poder de mando. ¿Ya? Listo. En esta otra presentación, aquí está Emilio Durkheim, ¿no? Emilio Durkheim nació en 1858 en la provincia de Lorena, Francia, aproximadamente un año después de la muerte de Augusto Comte, quien recibe la influencia positiva más tarde sería su continuador, ¿ya? Sociólogo francés, dio una nueva orientación a los estudios sociológicos, atribuyendo en su observación metodologías y su originalidad, dice, ¿no? De pensamiento. Era orgánica, positivista y evolucionista, ¿ya? Este es nuestro amigo Emilio Durkheim, ¿ya? Vuelvo a repetir, nació en 1858 en la provincia de Lorena, Francia, ¿ya? Listo, ahí está. Y les estoy dejando también el link para que ustedes lo puedan ver. Vamos a continuar acá, ya entrando al 2.3, recién al segundo tema de esta unidad 2, ¿no? Teoría de la independencia entre el Estado y el derecho. Teoría de la identidad entre Estado y derecho, ¿ya? Acá tengo otro link que también es prácticamente la biografía de, en este caso, Hans Kelsen. Aquí abajo está, también tenemos una presentación y se los voy a explicar ahí, ¿ya? Entonces, veremos qué nos dice Hans Kelsen, ¿ya? Y vamos a comenzar. Listo. 3. Teoría de la identidad entre Estado y Derecho. Su expositor principal es Hans Kelsen, quien afirma que el Estado no es más que el sistema del orden jurídico vigente. Listo, ¿no? Su exposición principal es Hans Kelsen, quien afirma que el Estado no es más que el sistema del orden vigente, y hablaremos del orden positivo, ¿no? Habíamos dicho, para que una teoría, y especialmente sea, o en este caso una ley, una norma, sea vigente, sea positiva, ¿qué tendría que ser, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué tendría que ser? ¿Qué requisito principal tendría que tener para que sea positiva? Dicen aquí, Arnaldo, tendría que ser aprobada por el órgano legislativo o el órgano competente de aprobar leyes. Sí, pero en realidad tiene que estar escrita y tiene que estar vigente. Para que sea una norma positiva, eso no se olviden. De donde sea les van a preguntar. Para que sea una norma positiva, tiene que estar escrita y tiene que ser vigente. Y además, ¿se acuerdan? ¿No ve? Habíamos dicho que una norma, una ley, no es retroactiva. No va, no se va a dictar una norma. A partir de aquí vamos a empezar a perseguir a los de el golpe de Estado de 1971, Hugo Banzer Schwartz. Ya ha pasado a la historia, ¿no ve? A pasar, y además ha pasado al reino de las carnes frías. Entonces, para que sea positiva, tiene que estar vigente y tiene que estar escrita. Como habíamos dicho, por ejemplo, en nuestra nueva Constitución Política del Estado, ¿sí? Tiene que estar vigente y tiene que estar escrita. Eso es lo más importante. Para que sea positiva una norma, y les van a preguntar seguramente en introducción al derecho, en derecho romano igual, ¿no? Les van a decir, ¿no? Una norma, ¿cuándo es vigente? ¿Cuándo es positiva? Cuando está escrita y cuando está vigente. Si no estuviera escrita y si fuera pasada, caducada, anulada, no sería pues, positiva, ¿no ve? Ahí está clarito el ejemplo, ¿ya? Bien, vámonos a esta otra presentación. Aquí está Hans Kelsen, habíamos dicho, no, les he dejado el link, pero a grandes referencias, ¿no? 1881, 1979. O sea, ha nacido en 1881 y ha muerto en 1973. Ya, miembro del Tribunal Constitucional austriaco, alzó su teoría pura del derecho, muy importante, ¿no? Padre de la teoría del derecho, padre de la teoría pura del derecho, ¿sí? En el pilar del derecho positivo actual, como sistema cerrado y sin recurrir a hipótesis ni valores propios del derecho natural. ¿Listo? Ahí está, él ha creado su propia teoría pura del derecho. Y ahí lo ha jerarquizado prácticamente a la condición política del Estado. ¿Sí? Súper, ¿no ve? Ahí está. Entonces también ahí está, repite el link, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan verlo también. Seguiremos continuando. Funda su afirmación en la observación a las doctrinas sociológicas del Estado,
que hacen siempre referencia al orden jurídico al tratar de explicar el fenómeno de mando. Kelsen manifiesta que solo a la luz del derecho podemos delimitar lo estatal, que un hecho solo puede considerarse como estatal cuando se hace referencia al orden jurídico. Y ahí está, ¿no? Kelsen prácticamente nos sigue diciendo, no, 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 aquí lo importante es el orden jurídico. A la luz del orden jurídico, recién hay un fenómeno de mando, ¿ya? Recién hay un fenómeno de mando. Y no como dicen los sociólogos, ¿no? Los sociólogos dicen la costumbre, las manifestaciones humanas y demás. No, no, no. El Estado tiene que tener ese fenómeno de mando por la parte jurídica, coercitiva. Si cometes un error, estás, chao, chirola, ¿sí? Entonces queda claro, ¿no ve? Kelsen está reafirmando su teoría. Va a decir, no, no, y va a seguir discutiendo, va a estudiar a los sociólogos y va a seguir manifestándose y va a decir, sí, evidentemente el Estado solo con lo jurídico, lo jurídico tiene que ver con el Estado, solo con el Estado, lo sociológico con lo sociológico, con las manifestaciones. Más adelante les voy a poner un ejemplo más. Seguiremos avanzando. Y aquí vamos a ver otros ejemplos más. Y aquí vamos a ver un ejemplo muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como consecuencia del hecho jurídico, se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Ajá, pero vamos a entenderlo. La consecuencia es que el Estado únicamente puede ser conocido al tener un aspecto jurídico por el método jurídico y no por el método sociológico. El Estado se reduce a un sistema de normas, cristalizándose en el derecho positivo. El método jurídico es para conocer normas del mismo tipo, es decir, la realidad normativa del Estado. En tanto que, con el método sociológico, solo podremos conocer hechos sociológicos. Ejemplo, como consecuencia del hecho jurídico, se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Y ahí está. Seguimos afirmando, ¿no? El Estado se reduce a un sistema de normas vigentes, positivas, cristalizándose en el derecho positivo. Ese derecho positivo, para ser positivo, debe estar escrito, debe ser vigente, ¿no? Listo, ahí está clarito, ¿no? Y en el otro caso del método prácticamente sociológico, dice, ¿no? Con el método sociológico solo podremos conocer hechos sociológicos. ¿Qué tipos de hechos sociológicos? Costumbres repetitivas que prácticamente realiza el ser humano en el transcurso de su historia. El AINI. Habíamos hablado del AINI, ¿se acuerdan? Habíamos puesto como un ejemplo el AINI. Uno de nuestros compañeros decía, sí, cuando vamos a un preste, nosotros le damos a nuestro familiar, nos hacemos AINI y después ese familiar nos devuelve. Entonces son hechos repetitivos. La costumbre es un hecho repetitivo en el tiempo por el ser humano, ¿no? Esa es la costumbre. Manifestaciones sociales de las personas, ¿ya? Entonces, el hecho jurídico tiene que ver con el Estado con el hecho jurídico, ¿sí? A la luz de eso, el Estado. Lo sociológico con lo sociológico nomás, pues. Manifestaciones. Mañana va a haber una gran manifestación, un hecho sociológico. ¿Quiénes van a salir? ¿Saben? Las mujeres, licenciado. Ah, muchas felicidades a todas las mujeres, ¿no? Muchas felicidades. Día de la Mujer Internacional, de la lucha por las mujeres, por tener esas mismas 8 horas que los hombres trabajaban, porque las mujeres trabajaban 12 horas, y a la misma vez el salario, ¿no? Porque ganaban prácticamente casi el 12-13% menos que los varones. O sea, ganaban una miseria. Acuérdense de ese hecho sociológico, histórico, que en Estados Unidos prácticamente las mujeres van a salir en manifestación y 120 mujeres mueren acribilladas por la policía. A raíz de eso, la ONU va a dictar prácticamente Día Internacional de la Mujer. Pero no solamente es eso, han pasado muchas cosas. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial las mujeres socialistas, comunistas, ya habían salido a protestar en contra de esa guerra. ¿No? En contra de esa guerra. Otro año más, o años más tarde, justamente en Estados Unidos, lo que les había dicho, ¿no? Esas mujeres que habían salido en esa manifestación, en esa marcha, y prácticamente 120 mujeres mueren.
Otro hecho que va a pasar, por ejemplo, va a ser prácticamente que van a 124 mujeres, igual van a ser muertas y quemadas en una fábrica, ¿no? Muertas y quemadas, ¿por qué? Por el dueño, porque no quería aumentarles el salario y a la misma vez las mujeres estaban en huelga de hambre en sus mismos lugares de trabajo. Ahí está un hecho sociológico de la sociedad. ¿Ya? Y a raíz de eso, muchas felicidades a las mujeres. Por ejemplo, Ivonne se está durmiendo ahorita, le estoy mandando felicitaciones. Ni caso me está haciendo. Dale, gracias, muchas felicidades, chicas, ¿ya? Señoras, señoritas. Ahí está un poquito de la historia, no se olviden. Cuidado cuando mañana salgan los... Y pasa, chicos, pasa, ¿no? Los comunicadores, a ver, ¿de quién ahorita me puedo acordar? El Héctor, pues del Canal 5, jodidos, ¿no? El Héctor ya sale con su camarita y bien feliz, calicote va y les ve, y se acerca, pues, y les empieza a entrevistar y les dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ivonne. Ah, hola, Ivonne, ¿cómo estás? ¿Eres estudiante? Sí, soy estudiante de la Universidad de la Armada Boliviana, estoy estudiando ciencia jurídica, ¿no? Voy a ser abogada. Oye, qué bien, Ivonne, estás en vivo para el Canal 5. Soy Héctor, ¿no? Héctor Iriarte, algo así, ¿no? Sí. ¿Sabes qué es el recuerdo hoy día? Sí, Día de la Mujer. ¿Y sabes la historia? Cuidado, me hagan quedar mal, ¿no? Cuidado, te digan, ¿quién es tu docente? No te he enseñado, ahorita les estoy enseñando, ¿no ves? Así que cuando los entrevisten en vivo, peor es el Canal 7, a nivel Bolivia, ni siquiera a nivel mundial, ¿no ves? Satelital es el 7, ¿no ves? Así que cuidado, me hagan quedar mal. Les estoy contando esa historia más. Ahí está, chicas. Cuidadito. Les estoy recomendando. ¿Ya? Un hecho sociológico, ahorita como ejemplo. Día Internacional de la Mujer. ¿Ya? ¿Sí, chicas? Y un abrazo fuerte para cada una de ustedes. Señoras, señoritas, mis estudiantes. Muchas felicidades. Continuamos. Entonces, vamos a ver aquí justamente lo que les decía, ¿no? Una manifestación, el hecho sociológico tiene que ver solo con los hechos sociológicos. Ahí está una manifestación. Mañana van a salir a marchar los profesores. Mañana va a estar fatal si no me equivoco, porque están llegando de Oruro, de Santa Cruz, de Cocha. En realidad, en toda nuestra Bolivia, de toda nuestra amada Bolivia, están llegando mañana los profesores a protestar, a manifestarse. O sea, creo que mañana nuestra ciudad de La Paz va a estar saturada, va a estar como en esa presentación, ¿no ves? Saturadísima, ¿ya? Entonces, ese es un hecho sociológico, ¿ya? Y como nos ha dicho, los hechos sociológicos, solo con los hechos sociológicos. El Estado, con el hecho jurídico, a la luz del hecho jurídico, pues ahí se denomina que tiene personalidad jurídica. ¿Ya? Personalidad jurídica. Más adelante les voy a explicar ahora eso. Listo, avanzaremos un poquito más. Ya, listo. Vamos a seguir hablando de nuestro famoso Hans Kelsen. Kelsen afirma que el objeto que se conoce por medio del método jurídico se encuentra en el mundo del deber ser, mientras que el objeto que conocemos mediante el método jurídico se encuentra en el mundo del ser, ya que los hechos sociológicos pertenecen al mundo del ser. Kelsen concluye afirmando que el Estado no es más que el orden jurídico vigente y solo puede ser conocido por el método jurídico, mas no por métodos diferentes a su naturaleza, como ser el sociológico. Listo. Ahora aquí nace la pregunta de mí para ustedes. ¿Dónde se encuentra el ser? ¿En qué método? ¿En el sociológico o en el jurídico? Sociológico. En el sociológico. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién es mi alumno? Ese es mi único estudiante, es el único que me está atendiendo. Levante la mano. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde estás? Seguro estás logueado, está con cámara apagada, oscura. Carlos Zapata, licenciado. Ah, Carlos, ¿vos has dicho eso? Sí, licenciado. Muchas felicidades. Vos eres mi único alumno. Me siento orgulloso de vos. Los demás ni nada. Se están durmiendo y no me escuchan. ¿Ya? Entonces el ser, ¿no ve? Y el deber ser. El ser está en los hechos sociológicos. Y el deber ser está en lo jurídico. ¿Se acuerdan cuando nos preguntaba nuestro compañero la anterior semana? No lo ha entendido, doctor, eso, una explicadita más y les he mostrado. No, pero yo se los preparo todo. Primero agarro el libro en Wordcito, bien, lo leo, lo transcribo y recién se los paso en las diapositivas.
Y ya hemos visto, ¿no? Prácticamente. Creo que está listo, pero vamos a volver a ver. Ah, no puedo hacer eso. Tengo que minimizar en todo caso. No sé si está aquí preparado no puedo. ¿Ves? No está. No puedo minimizar esto. Ya sé lo que vamos a hacer. Aquí. Exacto, aquí, ¿ves? Listo, aquí está. Estito quería. Esto. Ahora les voy a compartir. Esito más. Aquí está. ¿Se acuerdan de esto? Habíamos hablado de la ética y de la moral, ¿no ve? Habíamos puesto un ejemplito justamente pensando en ese cómo debería ser la realidad que en ese momento estábamos viendo, ¿no? Nuestro querido y famoso ex ministro de Educación, no, pues no le ha dado la gana de seguir manteniendo como decía la condición política del Estado y se clausura. En ese momento, ¿cómo debería ser? Jurídicamente debería ser que los estudiantes, como el Estado lo dice, debería el Estado garantizar y nuestros estudiantes deberían estar en ese momento pasando clases. Habíamos dicho, ¿no? Como en mi ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Para mí ha sido un gran perjuicio porque ha sido un perjuicio generacional, porque prácticamente desde los niños que estaban iniciando en ese contexto, en ese año primero de, no, pues, ¿cómo es ahora? Es primaria, inicial, kinder, segundo, tercero, cuartos, quinto, sexto de primaria, primero de secundaria, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de secundaria, prácticamente perjudicados, ¿no? No debería ser así, ¿no ve? Jurídicamente debería ser que el Estado garantice esa educación de esos niños, ¿no? Por eso tiene que ver el ser con lo sociológico. ¿Por qué es así? Pues son sus costumbres, pero el deber ser deber ser que esos niños, ¿no? Esa norma se cumpla, esa norma se debe cumplir, ¿sí? Ya, ahí está el ejemplito, ¿no? Ahí está en Word también se los ha puesto. Bien, seguimos, continuaremos. Aquí está. Listo, entonces ya hemos visto esa partecita. Ya, entonces vamos a continuar. Teoría de Kelsen, aplicación de la doctrina Kelsen, crítica a la teoría, ¿sí? Aquí vamos a ver cuál es la crítica a la teoría de Kelsen. 4. Teoría de Kelsen. Aplicación de la doctrina de Kelsen, crítica a la teoría. Kelsen deriva su sistema de la ciencia política en la teoría del conocimiento de Kant. Según él, Kant dice que el conocimiento deriva de dos ingredientes. Ahí está, ¿no? Kelsen va a investigar en la ciencia política justamente esta teoría política del Estado, ¿sí? Pero se va a apoyar en Kant. Kant dice que el conocimiento tiene dos ingredientes, ¿sí? Lo vamos a ver, está acá estos dos ingredientes, inciso A y inciso B. La forma, la forma, la materia. Ahorita ya les he dado una idea más o menos, pero aquí vamos a ver un poquito lo que es la teoría de Kant, ¿no? Prácticamente Kant es un hombre muy, muy antiguito. Si estuviera vivo sería pues un tatarabuelo, ¿no? Nacido el 22 de abril de 1724, ¿no? Y muere en Evident el 12 de febrero de 1804. 1804. ¿Cuándo se nos ha fundado a nosotros? Iboné. ¿Cuándo hemos nacido a República? En 1826. ¡Oh! Dios mío. No salgas a las calles, porque si yo fuera el camarógrafo, ya no. ¿Cómo es, Iboné? No me recuerdo. Tu respuesta estaba casi correcta. Diremos medio, 50-50, 50 positivo, 50 negativo. 1826 prácticamente tenemos nuestro certificado de nacimiento. 1825 nos han fundado. ¿Quién nos ha fundado? Antonio José de Sucre. Muy bien, felicidades, ¿ves? Ya está, listo, ya está funcionando, ya está empezando a cosetear tu hámster. Dale. Entonces, ahí estamos, ¿no? Vamos a decir que este señorcito
prácticamente ha sido un señor de la Ilustración. Fue un filósofo alemán de la Ilustración. ¿Ya? De la Ilustración. Aquí no quiero dejar lagunas mentales. ¿Sabemos lo que es la Ilustración? ¿Alguien tiene una idea de lo que ha sido la Ilustración? Ya, la Ilustración prácticamente va a ser el renacentismo del ser humano en ese momento, porque se van a empezar a ilustrar, ya sea en la filosofía, en la matemática, en la retórica, ¿no? La filosofía, matemática, en el latín, ¿no? Los tatacuritas, ¿ya? Los tatacuritas eran los que hablaban el latín, el idioma oficial del derecho romano, en este caso, o de los romanos, ¿ya? Entonces, la Ilustración va a venir después de un tiempo muy, muy oscuro para la humanidad, en el tiempo del oscurantismo, cuando prácticamente la Iglesia Católica se había hecho cargo y no había dicho, no podemos hablar otras cosas, otras teorías que no sean de las teorías de la Iglesia. Y a raíz de eso va a aparecer la persecución, ¿no ve? Se van a quemar mujeres, las van a denominar brujas, ¿no? Y también a los hombres, ¿no? Van a decir, este es un brujo. Aquellas personas que estaban empezando a hacer alquimia, a hacer ciencia. A partir de ese tiempo, las persecuciones, ejecuciones, y una vez que acaba eso y empieza prácticamente allí la era de las luces, la Ilustración. ¿Ya? ¿Ya? Entonces viene a raíz de eso. La Ilustración, ¿no ve? ¿Qué es la Ilustración? Es un libro. Es un libro vigente. Actualmente existe ese libro. Es la recopilación de todos aquellos escritos antiguos, de los filósofos, ¿no? De los primeros filósofos en este caso, ¿ya? De las normas y leyes también romanas. Es un libro así gigante, grueso, antiguo. Existe ese libro, ¿ya? Es que ya saben, no es invento. ¿Ya? Listo. Continuamos. Aquí les había mostrado justamente lo que decía volveremos aquí, ¿no? Lo que decía prácticamente nuestro compañero Kant, que según Kant dice que el conocimiento tiene dos ingredientes. Inciso A, la forma. Inciso B, la materia. Muy interesante. Muy interesante. Aquí tenemos que hablar un poco de, en este caso, psicología. Y ya les he ido adelantando la anterior semana cómo prácticamente se da esta parte psicológica, pero lo vamos a ir escuchando mejor. Inciso A. La forma, consistente en los criterios y formas mentales de espacio y tiempo, y en las llamadas categorías. Inciso B. Materia, constituida por los datos que se presentan a nuestros conocimientos a través de los sentidos en forma confusa y desordenada. Y entonces el sujeto cognoscente ordena esa avalancha de datos sensibles por medio de las formas mentales de espacio y tiempo y de las categorías causa y efecto. Muy bien. Categorías mentales, causa y efecto. Psicología. Categorías mentales, causa y efecto. Te portas mal, estamos viendo en este tiempo, te portas mal, en este tiempo que te está diciendo que una norma positiva a partir de que se ha promulgado está vigente. Y te portas mal, ¿no? Efecto coercitivo, sanción. ¿Sí? Y en la parte psicológica habíamos dicho que prácticamente estos conocedores, los sabios si ustedes quieren, el juez si ustedes quieren, cuando recibe toda esa información desordenada, ¿no? Sí, no, ha dicho que esto, no, había sido así, no, es que tenemos otro testigo, empieza a ordenar en su mente y a raíz de eso, ¿no? Causa y efecto, tiempo. Sí, en ese día había sucedido esto, en ese momento había pasado esto, en esa hora esto, empieza a ordenar para llegar a una causa y un efecto. ¿Sí? Conclusión, no había sido así. No, te estaban simplemente inculpando, hermanito. Disculpa, andate nomás a tu casita.
Ah, no, 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 había sido pues, así, tú lo habías hecho, solo que nos estabas mamando, ¿no? Nos habías contado otro cuentito, habías limpiado la escena, no había sido así, ¿no? La habías agarrado, le habías 22 puñaladas le has dado a tu esposa, pero has querido hacernos creer que se ha suicidado, ¿no? Has ido a tu cuartito, has limpiado, has arreglado y has hecho pensar de que se estaba suicidando ella. ¿No ve? ¿Han escuchado ese casito esta mañana? ¿No ve? Casitos vigentes. Esta mañana ha sucedido. 30 años de cárcel sin indulto. Se le ha pescado, ¿no ve? Ahí está el ejemplito. No había ido a su cuarto. No, no, se ha querido suicidar. Ella siempre estaba mal, que, ¿no? Lo había limpiado la escena, había hecho otro tipo de escena. Cuando le han pescado en el celular, ¿no? La ñatita ya había sido separada del tipo, pero había tenido ya estaba en su derecho, ¿no? Su nueva pareja, su nuevo contacto, teniendo chats con su enamorado. Y el otro celoso, listo, feminicidio, ¿no? Y entonces ha cambiado la escena y prácticamente este señor que ha dictaminado ha ordenado, ¿no? Esas ideas. En un principio le han dicho, sí, no, es que se ha suicidado, que era así siempre, medio loquita era, se chupaba y se rayaba, se peleaba pues, conmigo, por eso le he dejado, ¿y qué pues se ha hecho ella? Ah, pero han llegado a investigar, ha vuelto a ordenar las ideas, amiguito, no había sido así como nos has contado. Has cambiado la escena, has cambiado la figura. Entonces, nuestro conocedor, nuestro letrado, ustedes van a ser letrados, nuestro letrado ha ordenado las ideas en su mente. Después, en el tiempo, ha ordenado en el tiempo. En tal día ha pasado esto, en tal día ha pasado esto, en tal hora, causa y efecto. Efecto, Chirola, 30 años de cárcel sin indulto. ¿Ya? Ahí está. Listo, vamos a seguir avanzando. Y esto es más importante, ¿no? Aquí vamos a ver varias teorías pequeñas sobre el Estado y seguimos hablando de Hans Kelsen. Kelsen denomina personalidad jurídica del Estado a una síntesis del conjunto de normas que regulan la conducta de los hombres. Cuando esa síntesis abarca la totalidad del orden jurídico, surge la personalidad del Estado. Entonces, para Kelsen, el Estado es la personificación metafórica del orden jurídico positivo. Kelsen indica que en el Estado hay un poder efectivo que se manifiesta en diversos hechos, como las cárceles o el ejército. Solo cuando se relacionan estas cosas con el orden jurídico, adquiere una significación estatal. La cárcel como fuerza represiva del Estado, el ejército como fuerza de la que se vale el Estado para sostener su soberanía. Muy bien. Entonces, aquí nos está hablando ya prácticamente Kelsen de esa personalidad jurídica que tiene el Estado. ¿Y se acuerdan del ejemplito que les había puesto y los vuelvo a repetir acá? ¿No? Esa personalidad jurídica del Estado se da porque todos somos miembros del Estado, somos el Estado, todas esas familias que componemos dentro de las fronteras, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese ejemplito? Se los voy a marcar. ¿Ya? Habíamos dicho la personalidad jurídica del Estado se manifiesta porque todas las familias conforman el Estado dentro de las fronteras, ¿no ve? Establecidas, ¿ya? Ahora bien, aquí viene el ejemplo. Como nosotros somos todos el Estado, toda la población, todas las familias, tenemos representantes. A nuestros representantes que elegimos por voto universal, secreto, 51% más un voto para que sea gobierno, ¿no ve? O en el caso contrario, el 40% que haya un 10% de diferencia, ¿no ve? En la votación. Entonces, nuestros representantes también tienen ese derecho, nosotros les damos ese derecho que vayan a representarnos y vayan a firmar tratados, convenios con esa misma igualdad con los otros estados. Ahí se manifiesta esa soberanía. Nosotros le estamos otorgando. ¿Tenemos nuestros métodos para hacer respetar esa soberanía? Sí, pero nosotros estamos dándole esa potestad, en este caso a los gobernantes, en este caso al ejecutivo,
para que vaya a representarnos a otros estados, a otros foros. Y ellos pueden firmar, sí, pueden firmar a nombre del Estado, ¿no? En este caso, ¿quiénes serían? El presidente, vicepresidente, ¿no? Los que tienen esa potestad, ¿ya? Los que tienen esa potestad para firmar a nombre del Estado, en igualdad, en relación con otros estados. Por eso es esta presentación, ¿no? Ahí están diferentes estados, todos están casi unidos, ¿no? Porque tienen relaciones sociales, culturales, deportivas, ¿no? Y demás. Entonces nosotros en igualdad de condiciones podemos ir a firmar tratados. Y ahí es donde prácticamente surge esa potestad de soberanía, de ser una persona jurídica que puede adquirir derechos o que tiene derechos y puede adquirir obligaciones. Como el ejemplito que les había dado, ¿no? Como persona natural, nosotros como personas naturales vamos a una entidad bancaria, nos prestamos dinero. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos el derecho de prestarnos dinero? Sí, tenemos el derecho. Pero cuando nos prestamos el dinero, ¿qué obligación tenemos? Devolver la platita. Igualito los estados, ¿no? Van al Fondo Monetario Internacional, en algunos casos, ahora nuestro estado no, pero en algunos otros países van y se presta platita, pues, ¿no? Como persona natural, como una persona jurídica, va y dice, sí, quiero firmar este tratadito, préstenos platita, listo, y vamos a pagar nosotros la deuda externa, y tenemos que ir pagando, ¿no? Entonces, ahí se presenta la personalidad jurídica del Estado. Por eso al Estado se lo considera como un ser humano. ¿Entienden? Porque tienes relaciones con otros estados. ¿Ya? En esa misma igualdad. ¿Está claro? Abate, ¿está claro? ¿Sí? Sí, licenciado, está claro. Muy bien. Licenciado, una preguntita. Dime. En el caso de, como estábamos hablando de estados, por ejemplo, ya vi en Facebook el tema de que Rusia había sacado un comunicado con los países que ya no le están apoyando. Es igual, cuenta, es como por decir que lo están echando de su libro de favoritos y los están volviendo como enemigos más o menos. Incluso hasta empresas grandes está votando Rusia y está eliminando por el tema de que ya no tiene apoyo económico y tanto verbal, digamos. Ahí está el ejemplo claro. Mira, nos has dado línea para ponernos a pensar en la soberanía del Estado ruso. Como prácticamente está en guerra y hacer una guerra es costosa, muy costosa, tienes que fabricar tanques, tienes que fabricar armamento, balas y demás, y además alimentar a la población, en ese caso, los soldados, ¿no? Que van a la guerra. Es muy costosa una guerra. Por eso prácticamente se está yendo en contra de estas emisoras radiales, televisoras y demás, que mandan mala información, información que no es correcta, información que va en contra de lo que está haciendo en este momento, digamos, Rusia. ¿No? Y entonces, como país soberano, dice, no, todos aquellos canales, medios de comunicación, televisoras y demás, que den información errónea, equivocada, van a ser sancionados hasta 15, 20 años de cárcel. Por eso muchos de los canales, la televisora de España, la televisora de Francia, ya han salido, han dicho, no, a lo mejor nos escapamos porque este tipo está loco, nos va a meter adentro. Entonces ahí está demostrando esa soberanía, esa personalidad jurídica que tiene su Estado. Ejemplo claro, está haciendo respetar su soberanía. Ahora, la historia entre Ucrania y Rusia es larga, desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. No, es una cosa interminable. Dos cosas así para solo entender por qué es esta guerra, así, palabras concretas. ¿Por qué se está dando esta guerra? Porque Ucrania quería hacerse parte de la OTAN. O sea, quiere hacerse parte de los países que están en este momento en contra del pensamiento socialista de Rusia. ¿Ya? Y además es poner prácticamente un enemigo en su frontera, en plena frontera. Además, los ucranianos eran pues parte de la Unión Soviética, tienen esa tradición rusa. Sus abuelos y tatarabuelos eran rusos. Los que han entrado cuando se ha separado, ¿no ve? Cuando se ha dividido la Unión Soviética, los que han entrado, los neonazis. Porque no se olviden que Ucrania en la Segunda Guerra Mundial ha sido parte de los nazis.
eran los capos. ¿Saben qué eran los capos? No sé si han visto alguna vez, creo que he visto una película, el Overcapo. En este caso era un campo de genocidio, no me acuerdo qué película era. Los capos, los overcapos, over les decían capos, eran justamente estos señores que hacían cumplir esa norma que los nazis habían impuesto, de mantener en línea, en raya, y hacerlos trabajar justamente a los judíos. Eran abusivos. Y los neonazis se han entrado a Rusia. Están dominando Rusia, estaban dominando. Entonces, ¿qué han hecho? Les han empezado, por ejemplo, en algunos países de Rusia, especialmente los que están en la frontera de Rusia, son habloparlantes rusos, hablan el idioma ruso, tienen las costumbres rusas. Y entonces estos que están dominando prácticamente este estado han empezado a prohibir el idioma, las costumbres. Y estos pequeños estados, estas pequeñas ciudades de estado, han empezado a querer separarse de Ucrania y los han empezado a hacer un genocidio. Ahorita nadie cuenta, nadie dice cuántos muertos han hecho el gobierno de Ucrania. Los neonazis los han empezado a limpiar, les han hecho una guerra prácticamente a estos estados que todavía se identifican y tienen el idioma ruso. Y además se han querido unir a la OTAN. Imagínate, en tu puerta, en tu casa va a estar tu enemigo. Difícil, ¿no ve? Entonces ya desde hace años atrás Rusia ha tratado de decir, por favor no entres a la OTAN, por favor no entres a la OTAN, tratarlos bien a nuestros, prácticamente a sus ancestros, pues son parte de, no se olviden, Chernobyl. Esa es más o menos la historia. Ahora, por ejemplo, a mí me llama la atención bastante, saliendo un poquito del tema, ¿no? Me llama bastante la atención. A mucha gente le molesta que Rusia esté ingresándose a Ucrania. Pero ¿qué dicen? A ver, ahorita, ¿qué dicen de Israel en Gaza? Nadie dice nada, Estados Unidos no dice nada. Pero Pero Lice, permite que se entre Estados Unidos ha invadido a muchos países. a muchos Tampoco países, dicen. O sea, ha invadido más que Rusia, muchos más. prácticamente. Irán, Y Libia. A Libia, poco, imagínense a Muammar Gaddafi. Lo han torturado al Muammar Gaddafi. Lo han descuartizado. Lo han tirado a los tiburones. ¿Quién dice eso? A Irak se ha entrado diciendo de que se han encontrado campos inmensos de fabricación de bombas de explosión masiva. Ni una bala a los pobres. Igual lo han destrozado. ¿Por qué? Porque estaban dominando el costo del petróleo, el barril del petróleo. Irak estaba creciendo económicamente porque tenía pozos petroleros. No le convenía a Estados Unidos. A Estados Unidos le cuesta caro sacar su petróleo. ¿Saben cómo saca su petróleo Estados Unidos? De la fricción. Busca esas piedras, ¿no? Esas piedras que hablamos del neolítico y empieza a friccionar todo lo que cae. Además saca del mar, del fondo del mar, sus plataformas marítimas. Se les sale más caro. Mientras Rusia y estos otros países, Irak, teníamos a flor de tierra. Entonces ellos manejaban la economía petrolera. Y a Estados Unidos no le gustaba eso y ha un genocidio. Les voy a pasar, justamente he escrito algo de eso. Les voy a pasar algo que he escrito. Les voy a pasar al grupo. ¿Ya? Creo que está aquí. No les voy a, ahorita les voy a pasar para que vayan entendiendo. Mandado. Ahorita les voy a compartir. Aquí está. Esto es lo que he escrito. Algo un poquito de... Y lo voy a compartir a ustedes al grupo ahorita. Acabo de mandarles lo que he escrito en esta semana, que siempre yo constantemente estoy escribiendo columnas, estoy haciendo análisis, estoy en los medios de comunicación y esto es lo que he escrito el día de antes de ayer. Léanlo y entiéndanlo un poquito, ¿ya? Volveremos al tema, tenemos que acabar hoy día este tema. Pero ahí está un poquito muy interesante, gracias por darnos ese alineamiento y nos has dado un ejemplo prácticamente de soberanía. Hemos visto la soberanía ahí de este país, en este caso Rusia, ¿no? Porque está siendo sancionado económicamente y demás, ¿no? Y ahí está, su soberanía está siendo respetada. Vamos a continuar, ¿ya?
Y aquí vamos a entender en esta presentación qué es la personalidad jurídica del Estado. Es lo que les acabo de explicar, solo que aquí está escrito. Según el tratadista mexicano Miguel Acosta Romero, el Estado es una realidad social. El Estado es una realidad social, porque está compuesta por nuestra sociedad. Nosotros somos el Estado. A la que corresponde una realidad jurídica. ¿Sí? ¿Tenemos una realidad jurídica dentro de nuestro Estado? Sí. ¿El Estado, el país como Estado, tiene una realidad jurídica? Sí. El derecho internacional público, ¿se acuerdan? Les he dado ese ejemplo. ¿No ven? La norma que les dije a los países como estados es el derecho internacional público, el DIP, ¿ya? Derecho internacional público, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en nuestra nueva Constitución Política del Estado, dice que el derecho internacional público, o en este caso los tratados y convenios, no pueden estar sobre las constituciones, en este caso sobre nuestra Constitución. Pero no es la realidad. No es la realidad. La realidad es que los tratados y convenios están sobre las constituciones políticas de los estados. Y se acuerdan, les he dado un ejemplito, ¿no? El ejemplito claro, a ver qué se me viene a la cabeza. En el caso que habíamos dicho, ¿no? El tratado de 1904, ¿no? En el caso del tratado entre Bolivia y Chile. Y nosotros en nuestra Constitución Política del Estado dice, ¿no? Tenemos la cualidad marítima, ¿no? Tenemos el derecho a la cualidad marítima. Sí, tenemos. ¿Qué nos dicen los chilenos? Se ríen en nuestra cara, ¿no? Ja, 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 ja. Sí, sí, sí. Su constitución dice esto, pero nosotros tenemos un tratadito y está vigente. ¿No? El tratado de 1904 nos dice, vamos a hacer cumplir este tratado. Entonces ahí está el ejemplo claro, ¿no? En nuestra constitución dice, ¿no? Y algunos tratadistas, algunos juristas, letrados, abogados, dicen, ¿no? No, es que ya no puede estar un convenio sobre una constitución política del Estado. La realidad es diferente. Porque si no, nosotros ya hubiéramos tenido salida al mar. Ahí está el ejemplo. ¿Ya? Entonces, continuamos. Entonces, estamos en una realidad jurídica. Dice, ¿no? Que consiste en ser una persona jurídica, colectiva de derecho público. ¿Ya? Capaz de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Ahí está lo que les he explicado, ¿no? ¿Tenemos el derecho a prestarnos platita? Les he puesto ese ejemplo, sí. ¿Pero cuál es nuestra obligación? Pues cumplir con ese tratado. Pague esa deuda. ¿Ya? Ya está el otro ejemplo que les he puesto, ¿no? Nuestra Constitución Política del Estado dice, sí, tenemos el derecho a la cualidad marítima, sí, tenemos. Pero el trataditos, ¿qué se dice? Se cumple. Se cumple ese tratado, ¿ya? Que esa personalidad jurídica surge en el momento en que el Estado es soberano, independiente. ¿Ya? Esa personalidad jurídica se manifiesta cuando el Estado es soberano, independiente. ¿No ve? Ahí estaba, y les decía, ¿no? No puede haber otro Estado poderoso que nos obligue a que nosotros cumplamos su mandamiento. Ejemplo, mándenos a ese policía corrupto, ¿no? Que lo hemos pescado vendiendo así, o camuflando a los narcotraficantes. 5 millones de dólares vamos a dar. Mándenoslos. Somos soberanos. Primero mándenos al Sánchez Berzaín, a Gonzalo Sánchez de Lozada, Guerra del Gas, 2003. ¿No ve? Ahí está, soberanía. Les hemos respondido, les intercambiamos. Como es ciudadano norteamericano el Gonzalo Sánchez de Lozada, Estados Unidos nunca va a querer hacer eso, ¿no? Mandar a uno de sus ciudadanos. No va a querer hacer enjuiciar a sus ciudadanos americanos. Entonces ahí está nuestra soberanía, ¿no? Nos hechos respetar nuestra palabra, ¿sí? Somos independientes, nosotros lo vamos a juzgar aquí a este señor y listo, le daremos una sanción. Ustedes no se metan en nuestra normativa, ¿sí? Ahí está el ejemplito. Listo. Y aquí está, ¿no? Lo que hemos ido hablando tanto, ese poder coercitivo, jurídico que tiene el Estado, psicológico, en el momento en que el juez dicta y te dice, voy a ordenar mis ideas, y este tipo había sido pues mentirosillo, y había cometido realmente esos errores, sanción. Ejemplo, ahí está nuestro amiguito, ¿no? Nuestro amiguito Azayas. Aunque no se usa en Bolivia, no se usa, no hay uniforme. En Estados Unidos sí. Te condenan, te dan tu uniforme, lo primero.
Aquí en Bolivia es con lo que tengas. Y si no tienes, estás chao. Tienes que conseguirte adentro. ¿Lo ven? Solamente es el ejemplito. Y aquí está otro poder. En este caso, estamos viendo la coercitividad que tiene nuestro país, nuestro Estado, para sancionar. Y uno de sus brazos elementales, la policía. ¿No ve? Como habíamos dicho. Aquí vemos otro ejemplito, para hacer respetar esa soberanía independiente. Nuestra Armada Boliviana. Nuestra gloriosa Armada Boliviana. Ahí está. ¿Ya? Con orgullo, pues. Caramba, somos bolivianos, ¿no ve? Con orgullo, ¿no ve? El poder de Bolivia. Ejército boliviano. Listo. Civismo, cívica. ¿Qué tiene que ver la cívica con la teoría política del Estado? Mucho. Harto. Nuestra responsabilidad como nosotros, como ciudadanos del Estado, es conocer nuestra historia. Por eso los molestos con historia. Por eso la le empezó a preguntar, ¿no ve hoy día? ¿Cuándo nos han fundado? ¿Quién nos ha fundado? Nuestra responsabilidad es conocer nuestra historia. No solamente la historia republicana, ¿no? Tenemos que conocer desde nuestros ancestros. Muchas, si nos ponemos a hablar de nuestro poderoso imperio Tihuanacota, de los incas, otro imperio, ¿no? 1532, chao. 1519, el imperio azteca, chao. Cortés, conquistador. Pizarro, conquistador de los incas. Si nos ponemos a hablar de los reinos aymaras, que hasta hoy día siguen viviendo, es nuestra responsabilidad conocer esa historia para que nuestra amada Bolivia, el Estado, no se quiebre, que no pase lo que quería pasar el 2006, la nación Camba, ¿no? Algunos ahí que han entrado a Santa Cruz discriminando a la población y los dividiremos, ¿no? Listo, nosotros somos la nación Camba. ¿Se acuerdan de la modelito? ¿No ve? La modelito que ha ido a Estados Unidos. No, es que nosotros en Santa Cruz también somos altas, rubias y hablamos inglés. ¿Qué les parece? Puta, le han dado duro, ¿no? Calamarca. Amazú, Amacaya, Amayuya, Amayunca. ¿No? Su cancioncita. Pero es nuestra responsabilidad conocer nuestra historia como teoría política del Estado, conocer nuestra historia. ¿No? Conocer nuestra historia y transmitirla. Muy importante, transmitirla. Ese conocimiento no se te puede quedar en tu cabeza y decir, no, pues es que yo soy el mejor, soy el más estudioso, si se te ha quedado en la cabeza nomás. Hay que transmitirla a las nuevas generaciones, a sus hermanos, sobrinos, primos, ¿no? A sus hijos, para que el Estado no se divida y llegue a crecer y realmente llegue a ser el Estado que se merece, con gente bien, pues que ama a su patria. Por ejemplo, ahorita se me pone a pensar las tradiciones, hablando de la sociología. Nuestros jóvenes, por ejemplo, las señoritas en especial, se están dejando dominar por la cultura asiática, en esta cultura surcoreana, el K-pop. Imagínense en el alto, morenitos, ¿no? Su cabello choco, rubio, así como si se hubieran echado con guarjata, con fricasé en su cabeza, y queriendo bailar igual que los coreanos. Imagínense Halloween, olvidándose justamente de esa tradición tan hermosa que tenemos, es recordar la vida, no es la muerte, ¿no? Recordar la vida porque los seres que han ido al más allá vienen donde nosotros. Y nosotros ponemos su fotito y nuestros seres queridos, nuestros papás, abuelitos, hermanos, familiares que se han ido, con el COVID nos recordamos. Pero nuestros jóvenes ahora ya no quieren saber de eso. Halloween. ¿Se dan cuenta? Zona Sur especialmente. Halloween. Entonces nuestra responsabilidad es, como nosotros conocedores teóricos de la teoría política y del Estado, hacer conocer nuestra historia a nuestras generaciones que están viniendo detrás de nosotros. ¿Ya? Ahí está. Tiene que ver mucho con la cívica. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Con la ética, la responsabilidad de nuestra ética, la responsabilidad de conocer nuestra historia y transmitirla. ¿Ya? Listo. Vamos entonces, ya vamos a acabar. Ahí creo que vamos a acabar. No, ya vamos a acabar, tenemos que acabar. Listo, continuaremos. Seguiremos hablando de Kelsen.
Kelsen dice que el poder del Estado se traduce en una fuerza psicológica, suscitada por la represión de las normas jurídicas. El juez, por ejemplo, tiene en su mente como fuerza psicológica la imposición de la norma que trata de aplicar. El acatamiento de un soldado a la orden de un superior nace de la idea que le impone la norma de obedecer a sus superiores. Ahí están esos ejemplitos que les he ido dando anteladamente, ¿no? Esa psicología que tiene el juez en ese momento de ordenar las ideas y de dar ese dictamen. ¿Quién sufre? ¿Y ahora qué voy a hacer? Me va a dar 30 años de indulto, ¿no? Sin indulto, ¿no? O no sé, 10 o 20. Pero ahí está, psicológicamente tiene ese poder el juez en ese momento de mirarle a los ojos y decir, y ahora ¿qué hacemos? 15, 20, 30. Ahí está el poder psicológico. El otro poder legal, que prácticamente también tiene el ejército, en este caso de decirle al sarnita, al monito, ven, ven, toma esta piedra, anda, tráeme un humilde impito. Y además, no, antes que seque, tienes que estar a la vuelta y me traes cambio. Te mando una piedra, ¿no? Ahí está ese poder. Y nuestro sarnita cosa, a todo pique. Llega y además ya se había sacado. Ah, ya. ¿Qué les ponen? Al chancho, ¿no? Encima, chancho, listo. Y encima, y el cambio, te ha dado una piedra grande. No, pues jefe, no me ha alcanzado mi sargento, mi antiguo, ¿no? Pero los antiguos son los que más nos revientan, ¿no? Pero ahí está. Ese es el poder que uno tiene. En ese caso, ese poder que tiene el mismo Estado. ¿Ya? Ahí está el ejemplito, ¿eh? Tienen el poder los antiguos, los sargentos, en contra de los monitos, por ejemplo, ¿no? Ya. Y ya estamos terminando, casi un poquito nos falta. Se dice que el Estado es el soporte, el creador del derecho. Kelsen dice, para que exista norma jurídica, es preciso que haya una instancia de imposición. Listo, allí viene la pregunta a ustedes. ¿Cuál sería la instancia de imposición de esa norma jurídica? El mismo Estado, la población, por medio de nuestros representantes. Nosotros los elegimos, ¿no? Para que vayan a legislar, para que vayan a parlamentar, si ustedes quieren, y a hacer propuestas de ley, presentar propuestas de leyes. Entonces, el soporte es el mismo Estado, nosotros como Estado, ¿ya? Kelsen afirma que el Estado no puede ser concebida sin el derecho, porque el derecho positivo no puede ser pensado aparte del Estado, ya que son una misma cosa. Respecto a la problemática de la teoría del Estado, se concluye que en ella se busca explicar todos los problemas propios de la realidad estatal como jurídicos. No estudia problemas sociológicos, deja también aparte toda disquisición política. Y se han dado cuenta, estamos llegando a las conclusiones que ya les he ido adelantando, ¿eh? Hemos dicho, el Estado no se hace problemas con lo jurídico, o digo, con lo sociológico, y nada que ver. Solo se dedica a lo jurídico y hasta a un lado hace los temas políticos. ¿Ya? Entonces, para que haya un verdadero Estado, tiene que haber una norma jurídica. Y listo, por último. Para Kelsen, todos los temas en torno al Estado son temas que se refieren a la validez y vigencia del orden jurídico positivo. Así dice que el territorio es la esfera espacial de validez del orden jurídico positivo. La población es la esfera personal de validez del mismo orden jurídico positivo. La soberanía es la cualidad del orden jurídico de ser supremo y total. Los orígenes del Estado son la producción del derecho. Finalmente afirma que este orden jurídico también puede denominarse voluntad del Estado. Y listo. Con ese pequeño resumen en esa última lámina, colorín colorado, esta parte del Estado ha terminado. ¿Sí? ¿Se han cansado?
Ah, pues no se cansen, yo nomás me canso, yo nomás les hablo. Ya. Vamos a quedar ahí, mis queridos estudiantes. Tengo una promesa que les había hecho la anterior, hace ya 2 clases atrás. La próxima semana, el jueves, no la próxima semana, este jueves, vamos a ver esa película. Ya, y vamos a hacer un análisis de esa película. La condición es que tienen que tener su café y sus pipocas. Y tienen que estar todos presentes. Voy a llamar lista. Cuidado, digan, no, película normal nos va a hacer ver. Vamos a analizar la película. Y si no está ni siquiera el 50% de los estudiantes, se anula la película y control de lectura. Qué cruel es su docente, ¿no? Malo es este docente. Ya saben, faltan control de lectura. Por puntos. Están todos, analizamos la película. Y además, cafecito con pipoquitas. ¿Ya? Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y para las señoras y señoritas mujeres, mañana pásenla bien, es su día. Les he contado un poquito de su historia, ¿no? Interesante, ¿verdad? Hay que conocer eso, ¿ya? Muchas felicidades y a todos mis estudiantes, un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga en todas sus formas y que les vaya bien el resto de esta jornada, ¿sí? Muy bien. Listo, nos vemos. Gracias. Chao, chao, chicos. Gracias. Adiós, Gracias, licenciado. Muchas estudiantes. gracias. Gracias por asistir a mi clase. Me gusta pasar clases con ustedes. Me emociono. Listo. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Lices, el jueves. Nos vemos el jueves.